Hola, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón y para mí es un gusto acompañarlos en esto que se llama Mecanismos de la Moxibustión, desde la teoría clásica a la investigación moderna hasta la sexta parte. Espero que estén aprendiendo mucho. Ya empezamos a aprender grandes cosas de la moxibustión, acerca de los mecanismos de acción, de para qué se usa regularmente la moxa, ¿sí? Y recordar que es una terapia muy sencilla de aprender. Es una terapia pues que sí requiere que cada uno de ustedes esté pues bajo la supervisión, que no vayan a tener accidentes, pero es una técnica muy sencilla para llevar a cabo con los pacientes, con ustedes, con su familia. Bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver todo el mecanismo farmacológico que hay escrito con respecto a la planta, que procesada pues produce ya lo que sabemos como los conitos de moxa o como la moxa en el tabaco. Vamos a ver todo ese tipo de cosas que es bien interesante. Bueno, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a eso que se llama Mecanismos de la Moxibustión. Esta es la sexta parte. Bueno, y recordarles, por supuesto, si les ha gustado este canal, por favor suscríbanse. La semana pasada vimos el efecto en cuanto a la radiación infrarroja, hablamos sobre las longitudes de onda, sobre el espectro electromagnético, entonces ya tenemos otra teoría y vimos, digamos, el efecto que tiene la radiación electromagnética con respecto a un efecto que es propiamente térmico, que asemeja mucho precisamente al efecto propio térmico de la moxa, y otro efecto que no tiene que ver precisamente con el efecto térmico que transmite la radiación de una moxa, sino que tiene que ver con la manera como penetra por debajo de la piel y tiene efectos a nivel linfático, a nivel nervioso, a nivel obviamente hormonal y obviamente la regulación del sistema inmunológico. Vimos al principio que la moxa no solamente se usa, ¿sí?, para el tratamiento de enfermedades, sino también para la prevención, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y nos dimos cuenta del por qué realmente funciona, ¿sí? Funciona por la regulación a través del sistema inmunológico. Con respecto al efecto farmacológico, entonces vamos a darnos cuenta hoy, o sea, cuando estamos hablando del efecto farmacológico, estamos hablando del efecto con respecto a la planta propiamente dicho. A ver, y vamos a revisar un poquito el efecto directamente relacionado con la planta que se procesa para generar el stick o el tabaco de moxa. Esta planta se llama Artemisia argi, ¿sí? Y la artemisia, pues obviamente es lo que comúnmente conocemos como artemisa, ¿sí?, que le decimos mucho acá en Latinoamérica. Y se ha descrito más de 60 componentes, o sea, la moxa llega a tener 60 componentes diferentes. Un tabaco de moxa, ¿sí?, llega a tener 60 componentes y eso es importantísimo, ¿no? Dentro de los cuales hay pues alquenos, camfor, borneol, aldehídos, ketonas, fenoles, alquenos, hay alquenos, ¿sí?, componentes por ejemplo, de algunos bencenos, que es importante tenerlo en cuenta porque no solamente es que haga bien, sino que también puede llegar a hacer mal, pues precisamente por esos componentes de benceno. Taninos, flavonoides, esteroides, polisacáridos, entre otros ingredientes. O sea, se conoce una gran cantidad de componentes con respecto precisamente a la moxibustión. Cosas interesantes, digamos que el porcentaje de aceite volátil pues está entre 0,45 y 1%, ¿sí? Y tiene unos efectos biológicos bien interesantes, como por ejemplo la expansión o la dilatación de las vías aéreas del músculo liso, ¿sí? Entonces uno podría pensar de pronto, bueno, miren que ese aceite volátil cuando se prende una moxa, cuando se prende un tabaco, cuando se prende el conito de moxa, entonces ese tipo de aceite que compone, a pesar de que compone muy poco, ¿sí?, con respecto precisamente al componente total de la moxa, tiene unos efectos farmacológicos bien interesantes, ¿sí? Lo que les decía, la moxa también es rica en flavonoides, en algunos polisacáridos, que tiene una actividad antioxidante muy interesante. Ahora, volviendo un poquito con lo del aceite volátil, a pesar de que es muy poco el porcentaje, sí hay que tener entendido y hay que tener en cuenta que, pues, que causa expansión del músculo liso de la vía aérea, pero que además de, digamos, este efecto farmacológico que es tan interesante,
también tiene otros componentes que pueden ser muy nocivos para la vía respiratoria, porque uno pensaría que teniendo en cuenta precisamente que esos aceites volátiles tienen este efecto tan interesante, uno diría, no, pues prender una moxa en un paciente que tenga una enfermedad respiratoria sería excelente, ¿sí? Pero ojo con lo que les estoy diciendo, porque también tiene otros componentes como precisamente los anillos, eh, los anillos benzoicos de benceno, precisamente, pues precisamente no, ¿sí? Que pueden causar enfermedad seria en el ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a eso. ¿Listo? También se estudió que cuando uno coloca una moxa, bien sea directa, bien sea indirecta, muchas veces quedan unas zonas sobre la piel que están de color rojito. ¿Sí? Esas zonas que, pues, digamos que uno diría, no, pues es que uno está pues transmitiendo todo ese, lo que vimos en las veces pasadas, transmitiendo el calor, transmitiendo la radiación electromagnética, pues lo que produce es que todas esas zonas de la piel queden de manera roja. ¿Sí? Pero es bien interesante lo que has estudiado también, porque precisamente esta planta tiene muchos otros componentes, ¿sí? Como unos componentes derivados del alquitral, del metanol, ¿sí? Que tienen una acción bien interesante para o contra radicales libres, ¿sí? Y también tiene un efecto en la peroxidación lipídica. Entonces, ¿qué quiere decir eso en español? Uno, ¿sí? Los radicales de oxígeno, digamos que se producen en el cuerpo, son bastante, cuando hay enfermedad, son bastante nocivos para el cuerpo. Entonces, imagínense que esos componentes que tiene la moxa en algunos estudios, pues dicen que gracias a esas zonas donde queda rojito, pues si yo uso, por ejemplo, moxa directamente hago un conito de moxa y lo empiezo a quemar, pues todas estas plantas, todos estos componentes están ingresando a través de esas zonas eritematosas, zonas rojas, a las partes más profundas y nos puede llegar a favorecer precisamente teniendo en cuenta esta acción, ¿sí? Esta acción contra los radicales, ¿sí? Que es supremamente importante, ¿no? Por eso decimos que la MOX ha sido estudiada también para efectos, uno, inmunomoduladores y dos, también para envejecimiento, porque precisamente cuando tenemos una gran cantidad de radicales libres es que pues nos envejecemos con el tiempo. Entonces, por eso decíamos en la primera parte que la moxa es importante porque se ha incluido en estudios contra envejecimiento y hay que tenerla en cuenta. Miren que, por ejemplo, nosotros usamos la artemisia, ¿sí? O sea, la moxa, los conitos de moxa, muchas veces de manera indirecta colocando entre la piel y la moxa las rodajitas de jengibre. Entonces ahí está el Jengibre officinale y el Allium sativum, que es el ajo, ¿sí? Se colocan, son de las plantas más usadas, ¿sí? Para hacer precisamente todo el proceso de moxibustión indirecta, cuando ustedes hacen un conito, ¿sí? Y lo colocan sobre las láminas del jengibre y del ajo, ¿sí? Imagínense que el jengibre y el ajo tienen dos componentes importantes, uno que es el gingerol y la alicina, que tiene un efecto terapéutico muy, muy interesante. Y ya se ha estudiado mucho, incluso dentro de la medicina tradicional china, dentro de la fitoterapia china, el efecto que tiene tan importante el jengibre por tener un efecto, digamos, un sabor que es picante, por estimular, nosotros lo conocemos, estimula mucho precisamente el pulmón, estimula mucho el weiqi, pero acá lo que quiero traerles es el efecto que tiene a nivel de fitomedicina con respecto al jengibre. El jengibre es un excelente antiinflamatorio y les traje acá, por ejemplo, esta partecita que habla sobre el ajo. Entonces, el ajo, sí, porque es bien interesante, el ajo tiene, digamos, una modulación o un efecto sobre el sistema inmunológico y sobre la respuesta inflamatoria en general. Esto, si ustedes se dan cuenta, es un artículo del doctor Enrique Guillamón, mmm, que no tiene absolutamente nada que ver con moxibustión, no tiene que ver con acupuntura, es una revista, ¿sí? De farmacéutica, y lo que trae él precisamente es hablar un poco de los efectos que tiene el allium, en este caso pues estamos hablando de el ajo, ¿sí? Usado,
Y dentro de todos los componentes que tienen, que son bastantes, tiene una influencia muy positiva sobre, él decía, miren ahí, sobre la microbiota, sobre la salud intestinal y el sistema inmunológico, ¿sí? Pero que hay un problema bien interesante porque a pesar de que muestren todos estos efectos positivos sobre los procesos inflamatorios, sobre el sistema inmunológico, digamos que dice que la lisina, que es el compuesto que nombraban en el artículo inicial que les mostraba en la diapositiva pasada, tiene una inestabilidad, entonces lo que dificulta la aplicación, digamos, en suplementos nutracéuticos y otros componentes, el allium como tal. O sea, si ustedes cogen el ajo, pues lo separan en varias partes y tienen todo este tipo de cosas, ¿sí? Uno de ellos es la lisina que nos interesa mucho a nosotros. Y es interesante porque precisamente miren todos los componentes que tiene el ajo, ¿sí? No traje el del jengibre. El jengibre es un excelente antiinflamatorio, eso lo conocemos. Eh, pero el ajo, miren todos los componentes que tienen. Y en español, hablando un poquito más sencillo, por ejemplo, inhibe la producción de óxido nítrico. eh, bueno, esto tiene que ver, bueno, también obviamente con muchos procesos inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, todos estos son sustancias que se producen en el cuerpo cuando hay mucha inflamación. Entonces, miren todos los componentes que tienen, los compuestos que tienen, o sea, estos son metabolitos que se llaman metabolitos secundarios que puede tener el ajo, ¿sí? Que no que lo puede tener, que lo tiene, y que me ayuda definitivamente, y acá lo demuestran de alguna manera, a disminuir toda la respuesta inflamatoria, ¿sí? Eh, y eso es interesantísimo, eso es muy, muy importante. Obviamente, pues digamos que digamos en suplemento de nutracéutico o tomado de vía oral, lo tiene que formular un médico, ¿sí? Que conozca del tema, porque pues obviamente a pesar de que sean plantas, pues hay algunas contraindicaciones con respecto a las plantas. Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Porque precisamente el autor, sí, el doctor Guillamón nos hablaba que había una dificultad para que la lisina, que es este principal componente que tenemos acá, ¿sí? Que es uno de los componentes importantes del ajo, ¿sí? Que tiene una respuesta antiinflamatoria supremamente importante, ¿sí? Eh, pues llegue a disminuir. Ahora, nosotros, digamos, dentro de la moxibustión, ¿qué podemos generar o qué propuesta se puede generar? Pues sencillo, si yo sé que, por ejemplo, digamos, el hecho de poner una rodaja de ajo y poner encima la moxa, empezar a quemar la moxa, ¿sí? Eh, y pues obviamente la piel va a quedar rojita, pues qué interesante sería también poder estudiar un poco más a fondo, ¿sí? El porcentaje, por ejemplo, de alicina que puede tener contacto, pues tiene contacto ya por el hecho de ser ajo, ¿sí? Pero interesante entender que si hay una zona eritematosa, también esa zona eritematosa, a través de esa zona eritematosa, podemos tener la absorción, o sea, esa zona rojita que queda al quemar moxa, podemos tener la absorción, por ejemplo, de todos estos componentes y miren la importancia que tiene. Entonces sería interesante pues entrar a mirar ese tipo de cosas, ¿sí? Sencillamente les mostré esto para decirles, miren que el ajo tiene una respuesta inflamatoria, regulación del sistema inmunológico, eh, también lo sabemos a través de, por ejemplo, algunos estudios que se han visto con otros componentes, no solamente la lisina, sino la activación de algunas estructuras celulares, el factor nuclear kappa beta, por ejemplo, que tiene que ver con la inmunomodulación. O sea, en resumen, el ajo reduce la inflamación, modula el sistema inmunológico. Entonces, son de esas cosas que no nos explican tampoco mucho cuando aprendemos moxibustión, sino que sencillamente la hacemos dentro de la parte clásica y colocamos la rodajita, ¿sí? Y no sabemos hasta qué punto, ¿sí? Digamos, todos estos componentes a través de una piel que queda roja por el calor, puede ingresar precisamente al cuerpo humano y puede tener un efecto muy saludable para el ser humano, ¿no? Sí, estamos hablando desde las rodajas colocadas, no estoy hablando de lo que les decía, el ajo tomado hay que tener unas recomendaciones médicas específicas y tiene que formularlo específicamente y por recomendación un médico. ¿Qué pasa con el humo? Entonces, lo que les decía yo
con respecto al humo. El humo de la moxa tiene muchos productos de oxidación, aceites volátiles, ya vimos los aceites volátiles que pueden llegar a tener un efecto precisamente a nivel del músculo liso respiratorio, del músculo liso de los bronquios y demás cosas con unos efectos bien interesantes. Sin embargo, por el otro lado está también obviamente los componentes que son muy nocivos. Entonces, de mi parte la recomendación no es que usemos el humo de la moxa específicamente para ese tipo de patología precisamente por el resto de componentes que tiene. ¿Sí? Eso es un tabaco que está produciendo mucho humo y el humo puede afectar la salud del ser humano, ¿vale? ¿Sí? Sin embargo, se ha visto eso, sencillamente mirando un poco la fitoquímica de la planta. Listo. ¿Qué pasó con el humo entonces? Le hicieron un análisis a través de un aparato que se llama una espectrometría y cromatografía de masa, también con microextracción de gas, y entonces encontraron 26 ingredientes a ese humo. Imagínense ustedes, es bastante. ¿Listo? Y obviamente vuelve lo mismo, el humo de la moxa puede ser beneficioso también, puede ser, ¿sí? Dicen los autores del artículo, que pueden ser usados para desinfección en sitios, en lugares, sí. También puede ser usado como antiviral, como antifúngico, o sea, contra virus, contra hongos, dicen ellos que se ha usado también en heridas infectadas que a veces no resuelven tan fácilmente y es precisamente por todo este tipo de componentes que puede llegar a tener el humo, que tiene unos efectos antivirales contra hongos también. Entonces, por eso la usan en infecciones vaginales. También las pueden usar, bueno, fístulas anales, bueno, también colocaron que sí, pero es el humo, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a hacer la recomendación, ¿sí? El humo, pues digamos que estas son unas conclusiones dentro del estudio que revisé. Sin embargo, lo mismo que les digo, el humo tiene también sus contraindicaciones con respecto a, ¿sí? No es prender la moxa encima de la herida, no, a ver, no es colocar la moxa. Ojo, ustedes tienen que tener entrenamiento para usar una moxa adecuadamente, ¿sí? Porque la moxa quema bastante. Entonces, por favor, tener en cuenta esas recomendaciones. Pero ese humo que se suelta, entonces al parecer tiene unos efectos bien interesantes. Sin embargo, lo que les digo, ¿sí? La seguridad con respecto al humo, de acuerdo. Si ustedes trabajan, yo trabajaba lo que les decía al inicio, yo trabajaba con tabacos de moxa que liberaban mucho humo, pero es que el humo deja impregnando absolutamente todo, ¿sí? Uno debe tener mucho cuidado. Si ustedes trabajan continuamente con el tabaco de moxa, entonces es recomendado que hagan un estudio con respecto al perfil de ustedes, ¿sí? Al perfil del riesgo que tanto usan, lo del humo también para hacer un seguimiento de vigilancia dentro del área de salud y seguridad en el trabajo. Esto es importante porque obviamente hay componentes dentro de la moxa que tienen un potencial cancerígeno, ¿sí? Entonces, no, o sea, no les va a pasar nada si la usan ocasionalmente, ¿sí? Eso es así como lo usamos. Yo lo que les decía, yo prefiero usar la moxa de tabaco negro que no me libera humo, ¿sí? Que tiene otros componentes un poco diferentes, pero precisamente por esa razón. Entonces hay que tener en consideración todo lo que les estoy diciendo para que ustedes tomen la mejor decisión y también que hagan un seguimiento con respecto a la seguridad de ustedes, que es supremamente importante. Por eso mismo, entonces yo acá no les estoy recomendando, sí, que la usen la moxa, el humo de la moxa para tratar enfermedades respiratorias. No, que tiene efectos, sí, pero los aceites volátiles que vienen en un porcentaje muy pequeñito. El resto, pues miren que son compuestos aromáticos que pueden llegar a tener precisamente efectos nocivos contra la salud. ¿Listo? Entonces, en ningún momento, sí, solamente estoy revisando para que ustedes también conozcan un poco los efectos que tiene el humo y lo que se ha estudiado con respecto al humo, que es supremamente interesante. Bueno, muy bien. Y espero que les haya quedado muy claro entonces con respecto a los efectos fitoterapéuticos. Con respecto a esto, vamos un poco más allá, no nos quedemos solamente con lo que nos han dado, con la moxa, con que eleva el Yancy, tonifica, dispersa el estancamiento. No, vamos a ir un poco más allá, vamos a ir un poco entendiendo un poco más de cómo funciona una moxa, ¿sí? Que a mí eso me parece fascinante, me parece increíble para que ustedes también tengan un concepto mucho más estructurado, ¿sí? Para que el día de mañana sepan que sí hay estudios con respecto a esto y lo que les estoy haciendo, sencillamente yo es traérselos y lo estamos traduciendo de una manera muy sencilla para que todos nosotros, ¿sí?
lo podamos entender, ¿sí? Que es bien importante. Bueno, les mando un gran abrazo. Próxima sesión vamos a hablar un poquito de esto, de cómo es que la moxa en el punto vejiga 67 corrige eso que se llama malposición fetal. Espero que no se la pierdan. Así que nos vemos en la séptima parte. Les mando un gran abrazo para todos ustedes. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Saludos, que les vaya muy bien. Chao, chao.